camino harás, aunque no lo pueda ver. No lo sé explicar, tú dices que esto es fe. Si me estoy ahogando en la tormenta, sé que aún cumples tu promesa y en mi final es un futuro para mí. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. Eres fiel a tus promesas de alfa, omega, principio y final. Victoria nos das. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. Cuando caos hay, tú siempre tienes un plan. Cuando hay temblor, tu iglesia permanecerá. Nada podría sorprenderte, nada te hará retroceder. Y cuando llegue el fin, el mismo infierno temblará. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. Eres fiel a tus promesas de alfa, omega, principio y final. Victoria nos das. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. De Egipto nos libraste, partiste en dos el mar. La libertad comprada fue, la historia acaba en ti. Y el Jordán cruzamos, dejando todo atrás. La libertad comprada fue, la historia acaba en ti. ¿Cómo lo vas a hacer? Pero tú lo harás. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. Eres fiel a tus promesas de alfa, omega, principio y final. Victoria nos das. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. Pero tú lo harás. Hola, hola iglesia, qué bueno verlos. Gracias por esta oportunidad de compartir y juntarnos, aunque sea a través de la pantalla. Y me encantaría que antes que nada oremos para que sea Dios quien habla en nuestros corazones y nos regale una palabra que nos anime. ¿Te estás de acuerdo? Vamos a orar. Dios, te doy muchas gracias porque tú prometes que nos vas a ungir para llevar buenas noticias y poder sanar a los que están quebrantados, a poder proclamar libertad a los que están presos y sobre todo a que podamos entender que el año del favor de Dios ya llegó para nosotros y que hoy tú nos vas a animar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Súper, pues el título de hoy, no sé si te fijaste, pero es Vas a llegar. Y esto es lo que yo quería compartir contigo porque es una palabra que Dios ha puesto en estos días a mi vida y espero que te pueda animar también. Y cuando tú estás en una carrera, no sé si has corrido alguna carrera de 5 kilómetros, 10 kilómetros, o si eres maratonista, triatlonista, pero lo más importante de poder empezar una carrera es saber que vas a llegar a la meta. Y mientras tú tengas este mensaje en tu cabeza de que vas a llegar, te mantienes animado, te mantienes con fuerzas y mientras lo sigas creyendo vas a alcanzar y vas a avanzar hacia la meta. Pero si empiezas a cambiar tu manera de pensar, es muy probable que bajes el ritmo, te empiezas a sentir cansado, te empiezas a sentir en ese momento de que la pared, los 32 kilómetros, y incluso puedes detenerte y hasta llegar a abandonar la carrera. Y bueno, te voy a compartir dos historias que Dios me enseñó y que seguramente has leído y espero que te puedas relacionar con ellas. Sobre todo que te relaciones con una que me alentó muchísimo. La primera
no me alentó tanto, pero me hizo reflexionar. Y quiero que le escuches. Está en Lucas 8:22. Y en este momento Jesús está con sus discípulos y los invita y les dice, hey, vamos a cruzar al otro lado. Desde un inicio Jesús les predijo, les profetizó lo que iba a pasar. Vamos a cruzar al otro lado. Y empieza así. Cierto día Jesús les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago, justo lo que te estoy diciendo. Así que subieron una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Casual. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. No era cualquier tormenta, era una tormenta feroz. Y en la Biblia no exagera. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas, y de pronto la tormenta se detuvo. Todo quedó en calma y Jesús les preguntó, ¿dónde está su fe? ¿Te das cuenta? Ellos entraron en pánico al ver que Jesús estaba tranquilo, al ver que Jesús estaba durmiendo y le gritaron, Jesús, nos vamos a ahogar, y seguramente pensaron que se estaban muriendo. De seguro, 100% segura que ya no estaban disfrutando para nada ese paseo en barquito con Jesús. Sin embargo, Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús ya había dado una palabra, que iban hacia el otro lado y él estaba descansando. Estaba descansando. Y bueno, a mí me gustaría contarte una pequeña historia, una pequeña anécdota. Y si me conoces bien, sabes que eso de manejar no es así como que mi habilidad máxima. Esto de manejar, pues lo hago por necesidad, pero no es algo que se me da muchísimo. Y sobre todo cuando iba empezando a manejar. Y soy una persona que si no pongo atención me pierdo. Me puedo perder adentro del closet de mi casa. Y de esas primeras veces que te dejan llevarte el coche, mi mamá me dijo, llévatelo. Y estaba yo aquí en Cuernavaca y te prometo que iba a una distancia de máximo 5 o 8 minutos, máximo. Había pasado media hora, yo iba en el coche y yo no llegaba al lugar donde tenía que llegar. Y literal me acuerdo que según yo recordaba la dirección a la que iba, y las calles no se parecían, se empezaba a poner medio feíto, ya sabes, no por mala onda, pero pues la gente me empezaba a robar un poquito la paz, a ponerme un poquito nerviosa, las calles, ya sabes, no sé si era mi imaginación o literal se estaban haciendo más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas, y de verdad que de repente llegué a una calle donde ya no había salida, pero no solo no había salida, no es que hubiera pared, yo llegué como a un riachuelo, literal un riachuelo, y dije, o sea, ¿cómo pude haber llegado aquí? O sea, ¿en qué momento si yo iba a un lugar cerca de mi casa y hay un riachuelo? O sea, ¿de dónde salió esto? Y entonces me empecé a hacer para atrás y las llantas de mi coche se empezaron a atascar porque empecé a hacer como tierra con lodo, el agua del riachuelo, y se empezaron a atascar las ruedas, a atascar las llantas, y me empecé a desesperar horrible. Yo en cualquier situación de tensión empiezo a llorar. Entonces mis lágrimas ya estaban presentes, yo empecé a llorar y no solamente eso, no sé cómo explicarte y te lo prometo, Dios sabe que no estoy mintiendo. De repente se empezaron a escuchar muchas gallinas que estaban detrás de mi camioneta. Y dije, no manches, o sea, en una de esas sí va a salir la camioneta y yo voy a atropellar no solo una gallina, probablemente muchas gallinas. Y no quisiera que te pongas triste conmigo, pero al momento que logré hacerme tantito para atrás, sonó como... Y yo espero en Dios que esa gallina esté en el cielo. Pero literal se oyó algo que yo no quería escuchar. Y bueno, yo lloraba, lloraba y lloraba de que qué voy a hacer, porque aparte mi celular no tenía señal. Entonces yo lloraba y lloraba y lloraba, no sabía qué hacer. De pronto, mi celular tomó señal, bendito Dios. ¿Y qué crees que pasó? Mi papá llegó hasta donde yo estaba y en 3, 2, 1 ya habíamos salido y ya habíamos llegado a la otra dirección. O sea, probablemente yo estaba a unas calles de donde tenía que llegar, no estaba lejos, pero a lo que te quiero decir es que mi papá no dudó en ir por mí. Mi papá no me dijo, ¿qué tonterías estás haciendo? Y ve, ya mataste una gallina. O sea, mi papá no me regañó. Mi papá llegó a salvarme
y sin lugar a dudas, me llevó hasta el lugar donde yo tenía que ir y llegamos sin, sin ningún tema. La verdad es que cuando llegó mi papá, todos mis temores se fueron, dejé de llorar, todo se solucionó y llegamos rapidísimo. Y hay algo especial en que tu papá sepas que tu papá está en el viaje, que sepas que no depende de ti, que sepas que el destino ya está asegurado y que Dios prometió que va a estar ahí, que Dios prometió que va a estar contigo y no solo eso, que prometió que vas a llegar al otro lado. Anímate, vas a llegar. Y si yo te preguntara a ti, oye, ¿por qué crees que yo llegué? Me puedes responder porque tu papá estaba ahí. Si no, de verdad, quién sabe cuántas gallinas hubieran perdido la vida. Pero bueno, esto quiero contarte la segunda historia que viene en la Biblia. Una historia totalmente diferente en cuanto a perspectiva. Una historia donde Jesús también le prometió a una persona que iba a llegar a su destino, pero esta persona lo vio muy diferente a los discípulos de Jesús. Esta persona era Pablo, el apóstol Pablo. Dios le prometió un destino glorioso. Él iba a llegar hasta donde estaba el César, el emperador de aquel entonces. Él iba a llegar hasta ahí, iba a llegar a predicar a nivel mundial la palabra de Dios, iba a llegar a un punto muy alto. Y él se mantuvo con esa palabra en su corazón, firme, sabiendo que Dios se lo había prometido y sabiendo quién le había prometido y sabiendo las promesas que le había dado, y él caminaba seguro de dónde estaba yendo y seguro de quién se lo había prometido. Y bueno, a lo largo de esta trayectoria lo hicieron preso, estuvo en la cárcel muchos años, pero él se mantenía confiado de que iba a llegar hasta Roma, hasta Dios, donde Dios le había prometido. Y en una ocasión, cuando iban en el barco rumbo a su destino, empezó también una tormenta durísima, una tormenta tan fuerte que no duró un día, no duró dos, duró bastantes días, y estuvo tan fuerte que el barco se empezó a romper. Tuvieron que tirar la comida eh, para aliviar el peso. No sé mucho de viajes, pero sé que eso pasó. Y la gente empezó a perder el ánimo. Y hay algo en perder el ánimo porque dejas de avanzar, dejas de creer, dejas de poner tu mirada en la meta. Y escucha bien las palabras de Pablo. Pablo, cuando ve que ni siquiera querían comer, me encanta porque el tipo agarró un pedazo de pan, dio gracias, les dio unas palabras de aliento y empezó a comer. Dijo, yo sí la voy a pasar bien, yo sé quién me lo prometió. Y Pablo les dice en Hechos 27, les dice, anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Es cierto, la estamos pasando fatal, el barco se va a hundir, pero anoche un ángel de Dios a quien yo pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Pablo sabía que no le iban a pasar muy bien. Pablo sabía que las cosas se estaban complicando, pero él les dice, anímense, anímense. Y esta semana, en una de mis pláticas con Dios, me gusta mucho como que platicarle cómo me siento y luego le digo a Dios, ya hablé demasiado, ahora háblame tú. Y él por lo regular dice poquitas frases, pero frases que penetran al corazón. Y él me dijo, esfuérzate y sé valiente. Y la verdad es que le pregunté, o sea, ese versículo yo creo que me lo aprendí desde muy chiquita y seguramente tú también te lo sabes, esfuérzate y sé valiente. Pero Dios, ¿qué significa esta palabra? ¿Qué es lo que significa realmente esforzarse y ser valiente? Y, y Dios muy claramente me lo respondió en la siguiente parte, donde dice, no temas ni te desanimes. No temer es ser fuerte, no desanimarte es ser valiente. Y para ser un valiente de Dios tienes que no desanimarte, te tienes que acordar de quién te llamó, te tienes que acordar de la promesa
que Dios te dio. Y así como Pablo decir, yo sé a quién le creí, yo sé a quién le creí. Y de aquí te quisiera leer este salmo. Se ve que David también no le estaba pasando muy bien. Y es que hay un común denominador en los seguidores de Cristo. No quiere decir que no la pasamos muy bien. Quiere decir que todos tenemos algo en común. Pasamos temporadas difíciles. Todos pasamos temporadas difíciles. Y a veces parece que se complica y se complica y se complica todavía un poquito más. Pero es momento de animarse, de ser fuertes, de no temer y de ser valientes, de animarse, de animarse. Y bueno, el rey David también no le estaba pasando muy bien, pero en el Salmo 40 él escribe, pacientemente esperé a Dios y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. En este salmo David está hablando de que él se encuentra en un punto donde está como eh, pataleando, yo me lo imagino pataleando en el lodo cenagoso. Y si intentas tú correr en el lodo es inútil porque no puedes correr, te resbalas, te caes, vuelves a como atascarte, tus botas se atascan y por más que trajeras los tenis más wow, Super Jordan, los no sé qué, no te serían útiles porque el lodo te vuelve a atascar. Y este lodo está hablando de los esfuerzos humanos, de los esfuerzos inútiles que de pronto te encuentras haciendo tú y quieres salir y te vuelves a enlodar y te vuelves a enlodar y no sales y nomás no sales y por más que le echas ganas, no está saliendo. Pero aquí David dice que Dios lo sacó del pozo de la desesperación. Ese momento donde dices, ya estoy desesperado, literal estoy harto de lo que me está pasando, estoy desesperado. Y de ahí Dios te saca y te hace respirar. Y del lodo cenagoso donde tus esfuerzos ya son inútiles, dices, Dios, ya no puedo más, estoy desesperado. Y créeme que yo no solamente una vez me he encontrado en ese pozo de desesperación, no solamente una vez me he encontrado en el lodo donde yo estoy tratando de salir adelante y nomás no puedo. Pero esos momentos de desesperación donde parece que perdiste toda tu esperanza son gloriosos. ¿Sabes por qué son gloriosos? Porque es entonces donde tú le gritas a Dios en desesperación y Él te saca de ese pozo de la desesperación, de ese lodo y sabes algo, pone tus pies sobre la peña, sobre la roca y va enderezando tus pasos. Y me encantó este siguiente versículo porque Dios me enseñó algo sobre esta etapa donde la estás pasando un poco complicado, donde parece que el mundo se está poniendo en tu contra. Dice el rey David, puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, confiarán en Dios. Maravilloso. Dios está poniendo un cántico nuevo en tu boca. ¿Qué significa esto? Dios está enseñándote un aspecto nuevo de Él, un cántico nuevo de Él. Él te está rodeando de alabanza en tu corazón para que tú seas libre, para que puedas disfrutar esta temporada. Y Él te va a enseñar quién es en esta temporada, con esta situación difícil, con este tema que tú estés pasando. Él te va a enseñar quién es y tú vas a poder alabarlo con este cántico nuevo. Está poniendo un nuevo tono en tu corazón, un nuevo coro en tu alma donde tú te vas a liberar de este temor, donde este gigante que te está atemorizando o este problema que te está atormentando no va a tener control sobre ti. No vas a dejar que te intimide ni una vez más. Así como David se ofendió cuando vio que los israelitas estaban permitiendo que el gigante se burlara de ellos. David dijo, basta. Él sabía quién era su Dios, él sabía quién se lo había prometido, así como Pablo. Ellos estaban entonando un nuevo cántico y te animo que esta temporada Dios está haciendo un nuevo cántico en tu corazón para que tú lo alabes y créeme que muchos lo van a ver y van a confiar en Dios por lo que Dios está haciendo en ti. Yo lo he visto y justo las temporadas donde dices, no manches, me está lloviendo y no puede ser. Y al momento que yo decido poner mi confianza en Dios, me topo con otra persona que pasó
o que está pasando exactamente lo mismo que yo. Quizás me conoces y sabes que he tenido temas y episodios de depresión. Y te prometo que Dios me rodea de gente que tiene problemas depresivos. Y me gusta decirlo así, hoy en día la depresión es mi plataforma donde yo puedo compartir a Dios. Es un cántico nuevo para mí. Yo puedo decir, Él es mi roca, Él es mi fortaleza, Él fue fiel, Él me sacó adelante. Entonces, te quiero animar y decirte una vez más el título de esta charla. Vas a llegar. Estoy segura que vas a llegar. ¿Por qué lo sé? Porque Dios lo dijo, porque ya te prometió hacia dónde vas, no te mandó al mar, a la deriva, así de que tú súbete y pues a ver a dónde vas. No, Dios te dio una promesa. Y estoy segura que Dios ya te habló sobre tu futuro. Estoy segura que Dios ya te dio promesas hacia dónde te está llevando, que Dios ya profetizó sobre tu futuro, que Dios tiene planes de bien y no de mal, y que tu futuro es un futuro seguro. Entonces tú sabes a dónde vas, pero muy probablemente estás enfrentando tormentas y no te puedes desanimar. No te puedes desanimar porque llega un momento que en medio de la tormenta dices, Dios, ¿dónde estás? Y luego hasta da coraje porque si te encuentras con Jesús en tu barca, pero lo ves dormido y si le dices como, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás dormido? ¿Qué está pasando? Pero Dios te quiere enseñar a descansar. Él está descansando porque Él ya lo dijo. Y fiel es el que te llamó, Él también lo va a hacer. Y Dios te quiere llevar a descansar en esta tormenta, a que lo hagas a un ladito, le digas, déjame echarme una siesta también a tu lado. Y te voy a dar 3 puntos para que te los puedas quedar en tu corazón. Si no habías apuntado nada, ándale, saca tu celular, saca una notita, un post-it y vamos a apuntar 3 puntos, ¿sale? Para que no se te olvide lo que tienes que hacer. Punto número 1, empieza a dar gracias. No sabes lo que hay con dar gracias. Es impresionante lo que hay. Tu cerebro, no soy experta en temas del cerebro, pero acabo de aprender que el cerebro usa la misma parte que utiliza para quejarse, es la misma parte que utiliza para dar gracias. Entonces, no cabe la gratitud con la queja. No pueden convivir en el mismo espacio. Tú decides o te quejas o das gracias. Yo batallo mucho con la queja. Me empiezo a quejar y de repente estoy enredada ya en una queja que ya me robó el gozo, me robó la paz, me robó la perspectiva. Y si la queja te empieza a ensuciar los lentes, yo uso lentes de contacto, no sé si uses lentes, pero si tu lente está sucio, no vas a ver bien. Incluso te puedes caer, te puedes pegar. Me he llegado a pegar con una puerta de madera, podrías decir que no la viste, no, estaba sucio mi lente, no la vi. Entonces no puedes dejar que la queja ensucie tu visión. Tengo 2 niños chiquitos y el grande tiene varias cosas con las que yo batallo y una de esas es con la queja. Creo que yo se le heredé, pero en el nombre de Jesús ya ningún pecado nos controla. Pero cuando lo veo batallando con la queja, por ejemplo, le doy helado y era como, no, mamá, yo quería dona, yo quería dona. Y en lo que está así, le digo, Jack, 3 cosas que puedas agradecer. No, no quiero, no quiero, no quiero. 3 cosas que puedes agradecer. Se pone a pensar, por mis abuelos, por mi bicicleta, por mi escuela. Así le cambia la actitud. Impresionante, impresionante. Próxima vez que la queja te empiece a atormentar, 3 cosas por las que puedas dar gracias. Y empieza a dar gracias y tu lente, tu perspectiva va a cambiar. Esta semana te voy a contar algo. Vivimos en un edificio y de pronto amanecimos sin luz. Y como que dices, bueno, ahorita regresa. Pasaron las horas y más horas. Y de repente abrí el refri y ya estaba todo derretido. El congelador ya estaba así como todo aguado. Y la verdad es que se hace de noche y da coraje no tener luz. Da coraje no tener luz. Dije, bueno, ya ni modo, nos vamos a dormir. Mañana va a haber luz. Cuando despertamos al siguiente día, que ya era lunes y es lunes de rutina y pues hay que preparar lunch, hay que prepararse todo. Todavía no había luz, pero bueno, estábamos de mañana, entonces, ok, seguramente regresará durante el día. A mediodía, de pronto abro la llave del baño y empezó a salir menos agua y me dijeron, también ya se acabó el agua.
O sea, dije, no, no puede ser, no puede ser. Luz y agua, ¿qué vamos a hacer? Eh, Después, no sé por qué, y dicen que no tiene nada que ver, pero pues el gas también no empezó a subir bien. Y el chiste es que dije, no, no manches, ya es todo, y ni siquiera había como fecha o hora para cuándo nos fueran a regresar todos los servicios básicos. Nos dijeron los de la CFE que había habido una explosión subterránea, entonces no sabían ni para cuándo. Empezaron a excavar por debajo de la tierra y no se sabía cuándo iban a encontrar los cables pelones o no sé cómo funciona. Pero cuando llegamos en la segunda noche sin luz, que ya se sentía como 3 años sin luz, iba a llevar a mis hijos a dormir y decidí empezar a dar gracias. Le di gracias a Dios porque la mañana nos pudimos bañar con agua calientita. Le di gracias a Dios porque todavía nos dio tiempo de cocinar antes de que se acabara el gas. Le di gracias a Dios porque guardamos una ollita donde pudimos lavar los trastes y decidí darle gracias a Dios. La verdad es que me enfoqué en ese momento en lo que Dios nos había dado y lo disfruté, lo disfruté, lo disfruté de verdad, como que dije, mira, fue un gran día. Y mientras estaba como viendo qué más iba a hacer, de repente empezó la luz y, y de verdad, regresó la luz después de haber dado gracias. Y me queda claro una cosa, la gratitud desata los milagros. ¿Y sabes qué? ¿Quién lo hizo así? Lo hizo Jesús. Jesús, cuando Lázaro se murió, a Jesús le dolió. Y cuando supo que había muerto, se puso a llorar. Es un versículo muy completo de la Biblia, muy pequeño, pero dice Jesús lloró, a Jesús le dolió. Y fíjate bien lo que hizo Jesús, porque él llega a la tumba de Lázaro y empieza a dar gracias y le dice, Dios, te agradezco que esto pasó. Te agradezco porque yo sé quién eres, yo sé que tú me escuchas. Y empezó a mencionar quién era Dios y por qué estaba agradecido. Y entonces se dirigió a la tumba de Lázaro y le dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió de la tumba. Tu gratitud va a desatar los milagros y va a cambiar tu perspectiva y te va a dejar correr ligero. Te va a dejar correr ligero. Segundo punto que quiero que anotes es sacude el ataque. Sacúdelo, literal, sacúdelo. Hechos 28, Pablo, después de que se les rompe el barco, llegan en pedacitos a la isla. Literal, yo creo que agarró su tablita como de natación y llegó así a la isla. Y él empieza a prender una fogatita, deja que la gente llegue para que él ore por ellos, sin perder el ánimo una vez más. Seguramente se estaban pelando de frío para tener que prender fuego, pero mientras estaban ahí alrededor de la fogata, Pablo agarra una de las leñas y una serpiente lo muerde. Y era una serpiente venenosa. Dice que esas serpientes lo debieron de haber hecho, pues difunto, lo debieron de haber matado. Pero, eh, ¿sabes qué hace Pablo? Ni siquiera se pone a orar. Dios, sálvame. Se sacude la serpiente. Literal se la sacude. Dice Hechos 28, el número 3, dice, mientras Pablo juntaba una brazada de leña y echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros, sin duda, este cuate es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le está permitiendo vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. Casi, casi que él ha de haber dicho, ¿es neta otro ataque más? Sacúdelo, sacúdelo. No te va a morir, no te va a matar, no vas a morir, no te va a hacer daño. Ese ataque, ese otro que dices, neta, aparte de esto, me pasó esto, no te va a pasar nada. Sacúdelo, mantén tu confianza, recuerda las palabras que Dios te dijo. Y cuando estés en eso de que dices, Dios, ¿dónde estás? Mándame una señal. Luego queremos así como esas señales turbo milagrosas de que trueno, fuego, todo. Y Dios está en ese detalle tan sencillo, en ese detalle del día a día. Los israelitas luego se quejaban, Dios,
contéstanos con esto, queja, queja, queja. Y no se daban cuenta que Dios estaba presente en su ropa cuando no se les hacía vieja, que Dios estaba presente en la comida, no les hacía falta nada. Dios está presente en esos pequeños detalles en tu día a día. Date cuenta que Dios está ahí. Date cuenta que Dios está ahí. Dios dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Dios quiere que descanses, a pesar de los ataques, a pesar de que te esté lloviendo, échate a dormir tantito con Dios. Descansa, vas a llegar, vamos a llegar, vas a llegar. Y punto número 3, el último punto de nuestra plática, tu mirada hacia adelante. Destruye el retrovisor, tu mirada hacia adelante. Filipenses 3:13 dice, no, amados hermanos, no lo he logrado. Pablo te dice, todavía yo no llego a la meta, todavía no llego. Y bueno, si él no había llegado, créeme que yo tampoco. Entonces chócalas, no hemos llegado a la meta. Pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo. Olvídate del pasado. ¿Te equivocaste? No importa, no importa. Dios te va a levantar. No seas de esos creyentes que viven en el pasado. No vivas creyendo que tu temporada pasada fue mejor. No vivas pensando en que lo que hiciste te afectó. No vivas pensando en que te equivocaste. No vivas pensando en eso. ¿Sabes una cosa? Mis hijos son chiquitos y aunque los veo que van a ser hábiles, creo que van a ser hábiles, sus pies todavía son torpes porque son pequeños, sobre todo el que tiene 3 años, aunque veo un futuro prometedor como deportista, pero veo que de repente corre y sobre todo si traen chanclas, se les atora la chancla y van al piso. Pero cuando van de mi mano y veo que se tropiezan, ¿sabes qué es lo que hago? Los levanto más alto de lo que sus pies pueden avanzar y nunca se caen al piso. Si van de mi mano, no se caen. Si vas de la mano de Jesús, no te vas a caer. Y cada que te vayas a tropezar, Él te va a levantar más alto de lo que tus pies pueden caminar y vas a ir a nuevas alturas. Él te va a levantar. No te preocupes, concéntrate. Fija tus ojos en Jesús. Concéntrate en Él. Y quiero terminar con este versículo. Dice Dios, con todo el ánimo del mundo para que te vuelvas el más valiente, que tu ánimo no falle. Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de lo bueno y no para lo malo. Dios no tiene planeado cosas malas para ti. No creas que está maquinando, ahora cómo le friego la vida. No, Dios tiene planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Él es tu futuro, Él ya lo habló, Él ya habló sobre tu futuro, es tu esperanza. Vas a llegar. En esos días cuando oren los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Te vas a encontrar con Dios, te vas a dar cuenta que su presencia ha estado contigo, que Él no se ha ido, que su presencia está contigo, te ha dado descanso y todo te va a salir bien. Dice Dios, pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra, a tu propia tierra. Vas rumbo a tu propia tierra, a tu tierra prometida. Dios está terminando con el cautiverio en tu vida. En esa etapa donde tú estás cautivo, en esa etapa donde estás preso, donde eres preso a diferentes situaciones, Dios está terminando con eso y te está haciendo libre. Y vas rumbo a una tierra prometida donde no tienes idea, donde cosas que ojo no vio ni oído yo, te lo digo en español, donde nunca lo has visto, donde no lo has imaginado, es lo que Dios tiene preparado para ti. Y escúchame, vas a llegar, vamos a llegar. Sé fuerte, no temas, sé valiente, no te desalientes, porque Dios está contigo, no te desanimes, porque Dios ya lo dijo, tú vas a llegar. No sé cómo lo vas